Muy bien, queridos, no quiero asustaros, pero hemos entendido que al final lo que iba a ser 2 predicaciones lo tengo que hacer en una. Y es un texto muy intenso. Os lo digo para que, por favor, pongáis atención y estáis dispuestos a un pequeño maratón esta mañana y no aflojéis tan fácilmente la atención. Además, deciros que son por lo menos 3 temas súper importantes para lo que es la vida cristiana y lo que es la iglesia también. Pero quiero empezar por lo que hemos ya dicho, que estamos hablando de la unidad y Jesús dijo, o Dios dijo en su palabra, que somos como un cuerpo, todos, y solamente hay uno. No hay muchos cuerpos de Jesucristo, sino hay uno solo, como también solamente hay una cabeza que es Jesucristo. Por eso no hay otra forma que vivir en unidad, entre todos además. O sea que no se puede permitir otra cosa y decir que estamos haciendo la voluntad de Dios, excusándonos por no mantener la unidad. Somos llamados a respetar, reconocer, primero respetar la unidad y hacer todo lo posible para cuidar y guardar esta unidad luchando por ella. O sea, no se puede decir yo lucho por la verdad y dividiendo constantemente. No puede ser. Tenemos que luchar por la verdad de la unidad y luego por la verdad en amor para que podamos mantener juntos la unidad y crecer en unidad en el conocimiento del Señor. Por ejemplo. Vale, que eso es como el cuerpo humano, digamos. Yo no soy médico, aquí tenemos médica en este sentido, pero bueno, yo leo por lo menos lo que pone en internet. Cuando nacemos tenemos como 300 huesos, luego se juntan algunos y quedamos en 206, el ser humano. Luego tenemos músculos, unos 600, y si no me corriges, ¿verdad, Sharon? Y tenemos tendones, y los tendones, entre otras cosas que hacen, nos capacitan para tener fuerzas, para levantar cosas, transportarlas, pero también cuando andamos tener amortiguación para no dañarnos. O sea que todo es necesario y todo es un solo cuerpo y nadie quiere perder ninguno de estos elementos, ni huesos, ni músculos, ni tendones, ni lo demás. También uno de los músculos evidentemente es el corazón que bombea y luego tenemos músculos de otro tipo totalmente diferentes. Hay diversidad, pero hay una unidad. Y no es casualidad que Dios habla de la iglesia como cuerpo de Jesucristo, porque hay similitud y es así, digamos, que cada uno quiere guardar su cuerpo en total unidad, todas las partes del cuerpo quiere respetar, valorar, cuidar y no sobra nada. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí. Pues eso debe ser la actitud cuando nos acercamos a lo que Dios dice que nos ha hecho un solo cuerpo y también nos ha dicho que somos una sola morada de Dios. Eso también nos llama a la unidad. Ahora, ¿creías que era imposible vivir en la unidad? Es posible que nos entra la duda si realmente eso es lo que Dios ha planeado y propuesto y determinado en Cristo Jesús soberanamente, sea posible llevar a cabo en esta tierra, ¿no? Sobre todo si vemos a uno y vemos al otro, o vemos unas iglesias, vemos otras iglesias, y vemos unas tendencias y diferencias, podríamos caer en la duda si eso es posible llevar a cabo. Y evidentemente la respuesta de Dios es que es posible, que es lo normal, es lo que Dios ha dictado que se haga, vivir en esta unidad. Lo único que tenemos, repito, es reconocer que es la voluntad de Dios, que nunca podemos excusarnos por nada del mundo, de ningún tipo, para no respetar esta unidad, para no cuidarla, para no luchar por ella, para no trabajar por ella. El precio lo tenemos que pagar porque es lo que Dios nos pide a nosotros. Y Jesús pagó un precio muchísimo mayor para poder ser posible esta unidad. Dio su vida por nosotros. Entonces, Él, por ejemplo, Jesús, es aquí el ejemplo para mí también de unidad. Cada vez que yo leo los evangelios y veo cómo Jesús llamaba a sus discípulos,
Y los que le siguieron, por ejemplo, estos 12 apóstoles, le siguieron, veo que el Señor Jesús era capaz de realizar aquí en la tierra, de manera práctica, este milagro de la unidad. O sea, que tenían sus disputas entre ellos, tenían sus envidias, tenían sus injusticias, tenían sus torpezas, tenían sus incredulidades, sus tropiezos, incluso negaron al Señor Jesucristo, algunos de ellos, los otros no estuvieron donde tenían que estar, en la cruz, allí acompañando a Jesús, sino estaban huidos. Pero si tú observas desde el principio hasta el final, Jesús consiguió la unidad de la iglesia, porque Él dijo, he venido para edificar mi iglesia, y empezó con sus apóstoles, aunque luego realmente la iglesia nació en Pentecostés. Y cuando estuvieron en Pentecostés, estuvieron los 11, pues uno abandonó, porque era Judas, porque además estaba anunciado que esto iba a pasar. Pero los 11 estuvieron, estaba la madre de Jesús, estuvieron 120 unidos en oración, en unidad. Después de todo, seguían unidos. No es que estuvieran de repente otra vez unidos, sino mantenían la unidad con todas las dificultades y seguían unidos a los 120 en Pentecostés. Y cuando tú lees los Hechos de los Apóstoles del 1 en adelante, tú notas claramente algo que sobresale siempre, es que estuvieron reunidos, unidos en oración, estuvieron unidos participando permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan, por ejemplo. Pero también en dar testimonio. Estaban unidos por las casas, estaban unidos en el templo, estaban unidos en apoyarse unos a otros, estaban unidos a ayudar a los pobres, estaban unidos para expandir el evangelio, estaban unidos siempre. Y todas las iglesias estaban unidos. Y termina Hechos de los Apóstoles con una sola iglesia en todo el mundo, unidos. Y como hemos escuchado, a pesar de que unos conocieron a Jesucristo y fueron salvados por el ministerio de Pablo, otros por Pedro, otros por Apolos, otros por Bernabé, otros por no sé quién, pero tenían claro que uno era su cabeza, uno era el que se humilló, uno que era el que les amó, uno era el que tuvo tanta paciencia desde la eternidad hasta que se salvaron por fin, de esperar que ellos escucharon, creyeran y también fueron salvados y fueron añadidos también a una sola iglesia. Y cualquiera que se apartara de esta unidad fue considerado un sectario, una persona que divida el cuerpo de Cristo. Y Pablo, por ejemplo, dijo en 1 Corintios 6, el que divide la iglesia, el que divide el templo de Dios, el que lo destruye, Dios le va a destruir. O sea que no hay buenas promesas para los que se creen poder destruir esta unidad, que es el propósito de Dios eterno en Cristo Jesús, que Cristo pagó un alto precio, humillándose, digo otra vez, amándonos hasta el fin, hasta el extremo, dando su vida por nosotros, el Espíritu Santo, su palabra, sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros, para hacer lo posible que esta unidad fuese una realidad. Y cuando terminamos de leer la Biblia, no vemos otra cosa que una iglesia unida. Entonces, es lo que deberíamos nosotros seguir viendo en nuestra propia vida, lo que nos respecta a nosotros, y en esta iglesia, en lo que es nuestra responsabilidad. Tengo una buena noticia, que habiendo venido de otras tendencias, yo estoy exactamente en este punto, personalmente, como responsable de esta iglesia. Digamos, nosotros no permitimos nada que nos divida con ninguna iglesia aquí en esta ciudad, con ninguna iglesia en Castilla y León como comunidad autónoma, y con ninguna iglesia en España, y con ninguna iglesia en el mundo entero. Que sea realmente iglesia de Jesucristo, me refiero. No lo permitimos. Y no es porque sea fácil. Es tan difícil como siempre ha sido. Si miras al Señor Jesús, si era fácil para Él mantener unidos estos 12, y dices que no.
Evidentemente no era fácil. No era fácil perdonar a un Pedro, por ejemplo, y restaurarlo como lo hizo él. No era fácil humillarse, y en Juan 13, por ejemplo, leemos que tal como les amó al principio, les amó hasta el fin, y se levantó de la mesa y buscó el lebrillo, un cuenco, lo llenó de agua, se llenó como un siervo, un esclavo del nivel más bajo que existía en la sociedad de Israel y de Roma, el puesto del siervo, del esclavo, de menor rango, menor apreciación, tomó Jesucristo y se puso a lavar los pies a sus discípulos, porque después de 3 años todavía no habían aprendido a levantarse de la mesa y hacer lo que el Señor Jesús hubiera hecho sin tener falta que lo hiciera Él, sino bastante podrían haber ya aprendido para hacerlo ellos. ¿Me explico? Pero a pesar de esto, el Señor Jesús les perdonó, les amó, tuvo paciencia una vez más con ellos y amablemente les lavó los pies para que pudieran mantenerse en buena relación unos con otros. Ahora, hemos visto que en Efesios 1 al 3, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, lo que Él ha predestinado, lo que está en el cielo y en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, predestinado, afirmado y realizado y un hecho, la unidad, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la morada de Dios. Pero ahora entramos a otra sección, como ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, del 4 al 6, que nos dice cómo podemos vivir dignos de esta vocación, en la práctica, entre todos. Ahí entramos entonces en el capítulo 4 del 1 al 2 y leemos un momento la siguiente imagen, por favor, lo que dice del 4 del 1 al 2. La siguiente, sí. Ya, la tenemos. Como podéis vivir, el título sería Unidad Sobrenatural. Estamos en Efesios 4, 1 al 16. Y el lema de estos 2 versículos podríamos nombrarlo y decir: vivid dignos de esta unidad sobrenatural. Y los temas principales de estos 2 versículos son: por medio de vivir de manera humildes, amables, pacientes, tolerantes, que es vivir de forma sobrenatural. Y ahora vamos a ver en detalle, pero vamos a leer también en los versículos 1 al 2. Dice: por eso yo, dice Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido siempre. Y ahí está la palabra, creo que más difícil lo hace lo que dice aquí: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. En Efesios 4:1 Pablo dice que está preso del Señor y dice: fijaos lo que me ha pasado a mí por predicar la unidad, por luchar por la unidad. Estoy preso. Ya he dicho que no me importa, me glorío estar preso, porque estoy preso por una causa que se lo merece. Es la unidad aquí en la tierra. Él ya lo está viviendo, lo que significa pagar un precio por mantener esta unidad, vivir dignamente esta unidad. Él como predicador pagó ese precio. Y él se pone otra vez como orientación práctica. Fíjate, si yo pago ese precio, yo os pido también que paguéis el vuestro cada uno. Luego dice: les ruego. Podría haber dicho: os mando, os demando, os obligo. No, él dice: os ruego, os motivo, os urjo, sí. Os ruego con insistencia. Ojo, no digo que hagáis lo que queráis. No, os ruego
quiero que lo hagáis, pero no dice os lo mando, os lo impongo, porque Dios quiere un obediente de alegría. No. Cuando una persona ya dice yo no quiero estar obligado a algo, tiene toda la razón. Nosotros tampoco queremos obligar a nadie a nada. Queremos gente obligada voluntariamente a hacer la voluntad de Dios, pero con alegría, por favor. Si no, no vale la pena. No es el propósito de Dios, que alguien se siente obligado a nada contra su propia voluntad. No, Dios quiere gente de voluntad, rendida al Señor, por agradecimiento, que entienda sus obligaciones y las cumpla con ánimo pronto, con voluntad de corazón. Y por eso Pablo dice, os ruego, les animo. Ahora, ¿a qué les anima? A vivir dignamente de su llamado. Algo que ya hemos dicho, y creo que es bastante lo que hemos dicho, pero atención aquí. Porque aquí, mi experiencia me dice, entramos en un área de nuestras vidas, prácticas, muy peligrosas, digamos. Tenemos la Biblia, por un lado, que es la verdad, y que lo que dice es la verdad, y es la absoluta verdad, es la verdad de Dios, y otra cosa es que lo que tú has entendido que es esta verdad. Os voy a dar alguna demostración esta mañana en cuanto a lo que estamos tratando aquí. Por eso dice, vivir dignos significa ser humildes. El primer acto de humildad sería reconocer, me falta bastante conocimiento de Dios para exactamente saber lo que me está diciendo, lo que significa ser humilde. Soy suficientemente humilde para saber que soy un soberbio de naturaleza y tengo un gran problema. Soy bastante humilde y realista también para saber que los que me rodean también tienen problemas con esto, lo que yo tengo. Y los que me educaron, los que me formaron, posiblemente también tienen un montón de defectos. Yo te recomiendo que hagas este ejercicio para entender lo que está escrito aquí. No por mí, sino por amor a Dios. Porque Dios quiere enseñarte, no yo. Y pido realmente que el Espíritu Santo te ayude como a mí a entender lo que significa vivir dignamente de la unidad del Señor Jesucristo. Porque está mucho en juego, como hemos visto. Y te pongo simplemente algunos ejemplos, porque todos estamos de acuerdo que el ejemplo de humildad es Jesucristo, indiscutiblemente. Dice también que seamos amables. ¿Pero qué significa eso? Otra vez, el ejemplo de amabilidad será Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Paciencia. Jesucristo es el gran ejemplo. Tolerancia también. Pero nosotros no podemos ser autoevaluados por nosotros mismos y sacar la conclusión, si una persona no es como yo, no es humilde, porque yo sí que soy humilde. Porque eso es el mayor error que estamos cometiendo diariamente, normalmente. Yo sí que soy amable, y todos los que no hablan como yo, no piensan como yo, no actúan como yo, no son amables, simplemente, así de sencillo. Como lo mismo también, los que no son pacientes como yo, no son pacientes. Y así sucesivamente. Como también los que no entienden lo que dice la Biblia, así no pueden tener la razón, porque yo sí que tengo la razón. Es precisamente lo contrario de la humildad. Pero hay un estudio, queridos, hecho a través de toda la humanidad, que demuestra que el 75% de la humanidad responde a la pregunta, ¿tú eres uno de las personas mejores? ¿De los 10% mejores? Pues podría contestar solamente el 10% que sí, ¿verdad? Porque sí que los tiene que haber, ¿no? 10% mejores, de humildes, más amables, más pacientes, más tolerantes. Pues curiosamente contesta el 75% que yo sí que soy uno de los 10%. ¿Te das cuenta lo que quiere decir eso?
que el 65% por lo menos está totalmente equivocado sobre su autoestima. Y cuando nosotros lo reconocemos es cuando empezamos a ver la realidad. Es cuando realmente empezamos a escuchar a Dios, a ver qué me está diciendo, qué tengo que aprender yo realmente, porque igual no soy de los 10% mejores para ser un referente. Antes de olvidarlo, antes de predicar, yo tengo que pedir perdón. O sea que yo no pienso que soy siempre humilde, siempre amable, siempre paciente, siempre tolerante. Yo no. No. En ningún área de mi vida. No. Y pido perdón. Y quiero trabajar todos los días de mi vida para mejorar esos aspectos. Y lo hago haciendo exactamente lo que estoy recomendando que deberíamos hacer. Estoy desechando la idea que yo lo podría hacer, el referente. Y entonces hago otra cosa que no he dicho todavía, o sí que he dicho, pero quiero enfatizar. Miro al Señor Jesucristo y en Él busco el referente de lo que significa ser humilde, siempre en amor. Evidentemente, Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose en la forma de hombre, un siervo entre nosotros y obediente hasta la muerte. Si no veo esta actitud en mi vida, de despojarme a mí mismo, humillarme a mí mismo, haciéndome siervo de los demás, un siervo comprometido hasta el final como Jesús, lavando los pies hasta el último día de su muerte, y dando mi vida por los demás, yo no creo que soy humilde si no tengo esta actitud. Por lo cual yo tampoco creo que tú lo seas, evidentemente. Y tenemos que reconocernos que tenemos mucho que aprender para ser humildes, todos. Y cuanto antes que lo reconozcamos y lo trabajemos, yo creo que más fácil va a ser vivir en unidad. ¿Estamos de acuerdo? Nadie pretende aquí ser perfecto. Nadie pretende haberlo alcanzado, o por lo menos no se lo recomiendo. Porque hasta el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo sí que estoy en la carrera y tengo la meta por delante de alcanzarlo. ¿De acuerdo? El Señor Jesús fue amable. Claro, cada uno tenemos nuestro punto de vista de lo que significa ser amable. Yo te pongo un ejemplo de Jesús. Vino Nicodemo, el maestro de Israel, a su casa por la noche. A pesar de ser perseguido Jesús ya por sus compañeros los fariseos, y se presenta. Y dice, maestro, tú eres enviado por Dios. Y yo lo creo. Y Jesús dice, si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. Así, como palabra de saludo, ¿no? Él dice, ¿y entonces qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, y yo invito que hagas la lectura que quieras y pongas la voz que quieras y la entonación que quieras, pero Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Bueno, suena muy poco humilde, ¿verdad? Y poco amable, y poco paciente, y poco tolerante también. Así que vamos a hacer otro intento. Y os invito, a ver, si no, tú luego en casa inténtalo de otra forma. ¿Eres tú maestro de Israel? Y no sabes eso. Más humilde, ¿no? Más humilde la voz, ¿no? Más amable la voz. Pero lo que acabo de decir ofende muchísimo. No es cierto. O sea que, y además Jesús se pone en el lugar de que Él sí que lo sabe.
Y tú no lo sabes. Me explica lo que quiere decir. Jesús es el ejemplo de humildad, de ser amable, de ser paciente y de ser tolerante. Y muchas veces cuando Jesús se manifiesta por lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer, a nosotros que nos hemos hecho el esquema de lo que es ser humilde, amable, paciente y tolerante, no nos cuaja, no nos parece ni humilde, ni amable, ni paciente, ni tolerante. Pero Él es humilde, queridos. Él es amable, no nosotros. Y Él es paciente, y Él es tolerante como hay que ser. Punto. Como hay que ser. Es Jesucristo y tú y yo no somos. Ahí se termina la discusión. Pero ¿cuántas veces nos metemos a juzgar, condenar, a despreciar, que tú no eres humilde, tú no eres amable, mire lo que has dicho, cómo lo has dicho, etcétera, etcétera, no eres paciente, no eres tolerante, porque lo digo yo? Pero es que tú no eres Dios, tú no eres el referente, tú no eres la verdad. Jesús es Dios, Él es el referente y Él es la verdad. Y está escrito en la palabra. Y ahí es donde tenemos que nutrir nuestra percepción y nuestros juicios y nuestros ejemplos que queremos tomar. Quería poner esos ejemplos simplemente para que podáis percibir conmigo. O por ejemplo, ayer estuvimos leyendo, tuvimos formación de lo que es un cristiano, lo que es un discípulo, lo que es un siervo de Dios, por tanto, porque no existe cristiano que no sea siervo de Dios a tiempo completo, porque Dios dice, yo quiero que seas mi siervo si me quieres seguir, porque a otro no lo voy a salvar, que no va a ser mi siervo. A tiempo completo, 7 días, 24 horas. Y mira, se presentan 3 ante el Señor Jesús, y a ver si vemos la humildad de Jesús, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia de Jesús con ellos. Dice así Lucas 9, 57 al 63. Iban por camino cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiere que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú ves aquí la humildad de Jesús como tú lo esperabas? ¿Tú ves aquí la amabilidad de Jesús como tú te imaginas? ¿Tú ves aquí la paciencia de Jesús como tú quieres que los demás sean pacientes? ¿Tú ves aquí la tolerancia como tú crees que hay que ser como cristiano? No, yo no lo veo. Yo veo la humildad de Jesús. Él se humilló, se despojó a sí mismo siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, se puso en camino, y cuando alguien le dice esto, con toda la humildad que tiene Jesucristo, le dice la verdad. Porque eso es ser amable, eso es ser paciente, y eso es ser tolerante. Lo dejo ahí, porque no tengo más tiempo. Pero quiero desafiar a esta iglesia que dejemos de juzgar y menospreciar lo que no tenemos derecho de juzgar y menospreciar. Y que aprendamos de Jesús lo que realmente es ser humilde y pongamos a nosotros nuestra vida como ejemplo. Lo que significa ser amable, lo que significa ser paciente y lo que significa ser tolerante. Pues luego puedes mirar si quieres, mira, hay más. A otro le dijo, sígueme, Señor, le contestó, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Eso es ser humilde, eso es ser amable, eso es ser paciente y tolerante. Eso significa no engañar a la gente y ayudar a la gente a ser salva y vivir una vida con propósito. De eso es lo que se trata, ser cristiano, ser discípulo.
Más ejemplos, rápidamente. Jesús permitió 2 tormentas donde los discípulos casi se ahogan. ¿Por qué no solamente una? Precisamente porque es paciente. No habían aprendido, pues les repite la lección pacientemente. Y eso es su tolerancia. Ha tolerado que la primera vez no aprendieron y tolera que tenga la opción de una segunda lección en la tormenta. Y nosotros no creemos que eso es ser tolerante. Apruébame la primera vez. Hombre, sé tolerante conmigo. ¿A que sí? Pero no es así. Juan 6, se marcha la multitud. Jesús se dirige a sus apóstoles, dice, ¿queréis también marcharos? Pero sigue siendo humilde, sigue siendo Jesús el que es amable con ellos, porque no hay mayor amor que deja libertad. Que dice, no te ato, estás libre. Y no hay mayor paciencia que ofrecerlo y esperar que conteste y que siga. No, yo sigo, sí, con todas mis dificultades y con todas las dificultades que te voy a causar, yo sigo contigo, Señor, porque tú tienes vida, palabras de vida eterna. Y eso es ser tolerante, Señor, señores y señoras, para mí. En otro momento Jesús dijo, sois torpes en creer, ¿verdad? Pero lo dijo con humildad, lo dijo con amabilidad, dentro de lo que cabe, pero lo tenía que decir. Y entonces allí está también la paciencia de Jesús y la tolerancia. Y así podría yo seguir toda la mañana, si queréis, si quisierais. Pero lo que quiero es romper totalmente por el poder de la palabra de Dios y las evidencias de la vida de Jesucristo, tantos conceptos que cada uno de nosotros queremos reivindicar lo que es ser tratado con humildad, ser tratado con amabilidad y ser tratado con paciencia y con tolerancia. Reclama ser tratado como Jesús ha tratado y trata a las personas. Entonces iremos bien. Y si no, pediremos perdón, cada uno. Porque también, ciertamente, ser humilde, queridos, es saber pedir perdón. Y ser humilde es perdonar. Ser amable es saber pedir perdón. Y ser el que perdona. Y ser también paciente es pedir perdón. Una vez más, pedir perdón también. Paciente con uno mismo incluso. Voy a ser paciente conmigo y una vez más me voy a exigir pedir perdón, pero también ser paciente con los demás en perdonar 70 veces 7, como hemos escuchado el otro día. Y ser tolerante es pedir perdón aunque el otro no entiende lo que estoy diciendo, ni aprecia lo que está diciendo, porque no es capaz. Pero soy tolerante, hago lo que tengo que hacer, pido perdón. Aunque a lo mejor pierdo mucho pidiendo perdón. A lo mejor me he humillado mucho y nadie lo va a reconocer. Y también perdonar es un acto de tolerancia, aunque pierda igual muchos derechos que podría haber reclamado en vez de perdonar. Pero querido, eso quiero enfatizar porque es lo primero que el Espíritu Santo está diciendo que hace falta para vivir dignamente la unidad. Luego viene el puesto de trabajo, luego viene la sociedad, luego viene la familia, luego viene la educación de los hijos, luego viene la lucha espiritual, pero eso es el fundamento. Si esto falla, en ninguna otra parte vas a dar la talla. Si eso desprecias lo que acabo de decir, olvídate que seas aprobado por Dios en lo que piensas y lo que haces. Más vale que todos estemos aquí diciendo, Señor, enséñame a ser humilde, enséñame a ser amable, como tú piensas, paciente y también una persona que sea tolerante. Siguiente imagen, querido. Vamos a ver los versículos 3 al 6, lo voy a leer. Dice así,
esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, o la cadena de la paz, como se podría traducir vínculo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, dice Dios en su palabra, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Evidentemente aquí podríamos enseñar horas y horas lo que eso exactamente todo significa y qué valor tiene, qué profundidad tiene, qué maravilla está diciendo aquí el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, sobre Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Pero otra vez, vamos a ser sencillos. Hay un solo cuerpo, lo hemos dicho, ¿no? Hay un solo espíritu, también lo hemos dicho. Y también hay que escudriñar los espíritus, porque yo no creo que el Espíritu Santo empieza a ladrar como un perro, como algunos dicen. No. Yo tengo al Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis y ninguna vez ladra como un perro. Así que es mentira. Y no porque sea mentira, lo que algunos dicen, por eso no voy a tener comunión con ellos. Ojo al tato. Me explico también. Yo mantengo la unidad con los que dicen que el Espíritu Santo ladra como un perro y mulla como un gato. Y me hace tirar al suelo como uno que tiene epilepsia. Y se queda inconsciente. Y luego es mentira, porque le pinchas con la aguja y está más vivo que vivo. O se le caen las gafas y enseguida lo sabe. Todo eso me mantiene, a pesar de todo, unido. Porque no tengo derecho de separarme de nadie y de nada, en el sentido de que sea del Señor Jesucristo. Simplemente escudriño, examino, y lo que no está conforme a Jesucristo, no está conforme a su palabra, lo elimino. Me quedo con lo bueno, con el cristiano, con el que está aprendiendo como yo lo que significa tenemos un solo espíritu, el espíritu de verdad. ¿Me explico también, queridos? No sé si me entendáis, ¿no? ¿Estamos, no? Es que hay que explicar estas cosas con estos detalles, porque si no, no lo entendemos. Pero dice aquí, esforzaos. Y la palabra aquí dice, aunque estés exhausto, sigue luchando por eso. ¿Por qué creer que tú tienes la verdad? Porque te puedes equivocar muchísimo. Y te puedo demostrar que es muy fácil equivocarse. Pero muchísimo. Muy fácil. Muy fácil. Porque si no, no tendríamos tantos diferentes criterios muchas veces, si fuese fácil. Así que mucho cuidado de luchar por tu verdad. Por la verdad sí, pero por tu verdad no luches tan poderosamente. Además, dice Dios en su palabra, Pablo a Timoteo, no seas como los jóvenes que luchan por la verdad, incontroladamente, por su impulso juvenil. Cuidado. Pero dice aquí que esforzaos a que no se rompan las cadenas de la paz. Tú no las rompas, las cadenas de la paz. Porque la paz es la que nos produce o nos mantiene la unidad. ¿Y qué es la paz? La paz es estar de acuerdo con la palabra de Dios, con los derechos y las obligaciones también si los hay, y respetarlos. Eso es el fundamento de la paz. Si hay que perdonar, perdonar. Si hay que pedir perdón, perdonar o pedir perdón. Si hay que ser como Jesucristo. Eso nos va a traer la paz, porque Jesucristo mantuvo la paz con sus apóstoles, a pesar de todas las diferencias y las carencias que tenían. Si tú eres como Jesucristo, guardarás y lucharás y te esforzarás y te estarás realmente esforzando para mantener estos lazos fuertes y cadenas de la paz. Luego dice también, a partir del 7 al 10 y 14, debemos mantener la unidad en la diversidad. Queridos, tenemos una unidad porque somos un solo cuerpo, pero como hemos dicho, tenemos 206
huesos muy diferentes, muchos de ellos, músculos, tendones, y lo mismo pasa con la iglesia. Hay diferentes personas con diferentes dones que el Espíritu Santo ha dado. Lo leo simplemente porque no hay mucho tiempo que queda, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Está hablando ahora de los dones inmerecidos que cada uno cristiano tiene, en medida en que Cristo ha repartido los dones. Dice a cada uno. Entonces nosotros en la iglesia tenemos una herramienta muy sencilla. Tenemos unas hojas que tú puedes rellenar según lo que tú conoces de ti mismo, y te va a decir qué dones tienes tú, más fuertes o más o menos. Y así sabes tú más o menos cómo puedes servir al Señor en una iglesia de manera eficaz. Porque nadie quiere que uno con unos dones esté sirviendo en otra cosa que necesita otros dones. Y la iglesia no quiere que tú no estés sirviendo donde tú tengas dones también. ¿Vale? Y dice también, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, dio dones a los hombres. O sea que lo que está diciendo es que los dones vienen y tenemos cada uno porque Jesús murió, ascendió al cielo después de haber bajado a la tierra, y Jesucristo es el que da los dones. O sea que tú no puedes decir yo tengo este don porque yo quiero tener ese don. No, si Jesucristo te ha dado un don, lo tienes. Y si no te lo ha dado, no lo tienes. Y no debes ejercitar lo que no tienes para tener la capacidad. Y dice versículo 14, ¿para qué debemos nosotros mantener la unidad en la diversidad? ¿Los dones para qué son? Versículo 14 dice, así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, está rodeado de peligros. Sobre todo ahora con el YouTube, con las redes sociales, es increíble cuánta astucia alguna gente está manifestando, artimañas de error, de engaño, de manipulación. Hoy en día tú puedes coger el vídeo original y tú puedes poner encima de la cara de la persona original la cara que te dé la gana, que tú quieras. Tú puedes hacer hablar esta imagen como tú quieras, puedes modificar la voz que tú quieras y hacer hablar al que tú quieras lo que nunca ha dicho, nunca diría. Tú puedes engañar como no te puedes imaginar hoy en día. Y la gente incauta que cree todo lo que encuentra en YouTube, que crea, digamos, interesante, alarmante, impresionante, peligroso, importantísimo para saber, para no ser engañado precisamente, son los más engañados. Porque no tiene criterio. Para evitar eso, Dios ha dado a la iglesia dones a cada uno. Y especialmente, y vamos ahora a la siguiente imagen, la siguiente todavía, esto. Jesucristo ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que los ha dado para preparar a cada uno de los creyentes. Por lo cual, hoy me estoy metiendo un poco contigo y conmigo también, de paso. Pero si tú te atreves a despreciar a esos apóstoles, esos profetas, estos evangelistas, estos pastores, esos maestros, te estás condenando a ser un niñato espiritual. ¿Por qué? Porque estás menospreciando a las personas que Dios ha regalado a su iglesia para evitarlo. Así de sencillo y de claro. Entonces, aprende a respetar cuando un apóstol predica y habla. Cállate, pon atención, léelo otra vez, toma nota si quieres. Un profeta, un evangelista, un pastor te habla, un maestro te explica la escritura. Aprende, ten respeto, porque si no, te vas a condenar a ser una persona inmadura
llevada por aquí para allá y no puedes hacer mucho por la unidad de la Iglesia. Me explico, perdona que soy un poco drástico esta mañana, me doy cuenta y pido disculpas, pero no tengo mucho tiempo para explicar con muchas palabras bonitas lo que estoy diciendo. Apóstoles, profetas son los que Dios ha utilizado para dar el fundamento de la Iglesia. Los 11 apóstoles, Pablo y etc. Pero sobre todo, y profetas también, pero sobre todo, hoy en día tenemos que tener en cuenta que hay un tipo de apóstoles que astutamente les llamamos misioneros. ¿Pero sabes lo que significa misionero? Significa apóstol, exactamente lo mismo. O los llamamos obreros, obreros que fundan iglesias, plantan iglesias. ¿Sabes lo que son? Son apóstoles. Porque Bernabé está llamado también un apóstol, pero no era de los 11. No era uno de los que ponía el fundamento de la iglesia, sino era un plantador de iglesias, era un misionero, era uno que dejaba su iglesia en Antioquía y se fue para allá. Primero con Pablo, luego por su propia cuenta. Y sí que existen apóstoles, pero no los apóstoles como Pablo dice, que se hacen grandes, que dicen lo que no tienen que decir y hacen lo que no deben hacer, porque no lo son. Son falsos apóstoles muchas veces, o son inflados apóstoles. A esos no los hagas ni caso. Pero entre nosotros hay apóstoles, nosotros hay profetas, hay evangelistas y hay pastores y hay maestros. Respetémoslos. Aquí mismo en la iglesia local, pero también en Burgos. Entonces, este texto aquí de Efesios 4, si lo interpretamos para nuestra iglesia local, estamos totalmente equivocados, con todo mi respeto. Sí, también podemos interpretarlo, pero está hablando del cuerpo de Cristo, que es uno, que no solamente es esta iglesia, todas somos cuerpo de Cristo, por lo cual deberíamos aprender a respetar a todos los verdaderos apóstoles, todos los verdaderos profetas. Por eso tenemos libros, sí que tenemos internet también, para si sabemos discernir quién predica la palabra de Dios y quién no, porque conocemos la palabra, conocemos la voz de Jesús, sabemos lo que dice el Espíritu Santo, lo que no dice, debemos aprender, invertir tiempo para aprender. Por eso hay formación de todo tipo. Por eso también tenemos personas que son entrenadores de la iglesia, porque dice la Biblia aquí que ¿para qué Dios les ha dado a estos apóstoles y profetas? El mismo constituyó Jesucristo a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para ellos ser siervos útiles de Dios. Mi versión, pero eso es lo que dice, mira, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. O sea que tú debes servir, tú debes servir, tú debes servir, tú debes servir en lo que te han enseñado, cómo se hace, por qué se hace, con qué actitud se hace, cuándo se hace, con qué derechos y qué con obligaciones, y dando cuentas al liderazgo de la iglesia, por ejemplo, para que todo sea de buena unidad. De otra forma, no es lo que dice aquí. Si tenemos pagados gente que haga nuestro trabajo, no estamos creciendo en la fe. Tenemos que pagar al que nos entrena, para que nos entrene, en tal caso, para que nosotros sepamos cómo hacer lo que él sabe hacer. Siguiente imagen y última. Bueno, penúltima. Rápidamente, perdonad. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y los demás? Cojo Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Palabras de Jesús últimas antes de ascender al cielo. ¿Cómo lo enfatiza un apóstol? ¿Por qué necesitamos apóstoles? Primero vamos a empezar por el final. El pastor va a decir: hermanos, el próximo domingo por la tarde, aquí vamos a hacer un estudio sobre que Jesucristo
está con nosotros y nos cuida y nos guarda. Para que cuando tengamos la oportunidad de dar un folleto, pues lo damos también a nuestros compañeros de trabajo. El apóstol, ¿qué dice? El apóstol dice, bueno, no voy a contradecir al pastor, pero queridos, como no deis una patada a vuestro trasero y os vayáis pensando en todas las naciones que hay que alcanzar, no vamos a cumplir nunca la comisión del Señor Jesucristo. Ahí tienes al líder de OM, ex líder OM, que lo dijo textualmente, porque es un apóstol. El profeta que dice, queridos, ¿qué nos sirve que vayamos? Si luego nos enseñamos a guardar, porque el profeta dice, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios quiere que se haga, de esta manera. Y no os voy a dejar, no me voy a callar como profeta que soy, hasta que aprendáis a obedecer al Señor. Eso es un profeta. Él ve el mismo versículo y dice, yo voy a enfatizar en todo mi ministerio en esta iglesia, no tanto que se vaya y vete a saber lo que hacemos allí, en ese pueblo u otro, sino voy a mirar cómo viene esta gente de vuelta que dicen que se ha convertido, a ver si aprenden realmente a guardar. Yo voy a enfatizar eso. Y el evangelista va a decir, pero yo quiero verles bautizados también, realmente arrepentidos y convertidos y bautizados. Y luego el pastor dice, pero yo los quiero guardar. No me los estreses, también tienen que estar tranquilos, estar seguros en su fe. Y el maestro dice, pero ¿cómo vamos a ir ahí si no sabemos lo que vamos a decir? ¿Me explico? En la iglesia hace falta no solamente la palabra de Dios, que sí, evidentemente que es lo fundamental, sino hace falta gente con esas diferentes capacidades como entrenadores del resto de cada uno de los creyentes. Y por último, última imagen, es muy sencilla. La Biblia dice, como he dicho ya, como no hagamos caso al carácter que tengamos, que sea como Jesucristo, como no respetemos que hay una sola iglesia y no intentemos romper esas cadenas de paz, como no entendamos que Dios ha dado el don a cada uno, como no entendamos que también hace falta otros dones que nosotros no tenemos, que son entrenadores, que son personas que Dios ha regalado, nosotros nunca vamos a salir de ser unos niños que no saben lo que están diciendo. Que es muy bonito, muy bonito, sí, el niño. A mí me encantan los niños. Me disfruto con los bebés, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Pero la iglesia evidentemente necesita que todos maduremos, porque esto nos lleva al conocimiento de Jesucristo. Cuando nosotros somos maduros, entendemos lo que Jesucristo está diciendo. El niño no lo entiende. El niño lo percibe, pero no lo entiende, porque no tiene la capacidad de entender. Tiene que ir creciendo, siendo entrenado más para que vaya entendiendo. Y dice aquí, lo leo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que espero que con esta predicación haya realmente puesto las cosas en su sitio en cuanto a la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia, la importancia de que nadie rompa jamás la unidad del espíritu en la práctica, que deberíamos tener como unas cadenas que nos aten también de paso a nosotros, que realmente respetemos las condiciones de la paz, que pidamos perdón cuando haya falta
pedir perdón, que perdonemos que hay que perdonar, incluso cuando no se nos entiende por qué pedimos perdón, ni se nos quiere entender tampoco perdonando a los demás. Y perdamos muchos derechos, queridos. Vale pena perder lo que sea para crecer juntos en armonía. Respetemos a los apóstoles, los profetas, evangelistas, a los pastores y los maestros, que no se nos ocurra tratarles sin respeto y sin atención, sin aprender. Les dejemos ser nuestros entrenadores. No será siempre agradable como nos traten, porque un entrenador suele ser bastante exigente y bastante nos empuja, nos requiere que hagamos las cosas de otra forma, que salgamos de nuestra situación de comodidad a lo que estamos acostumbrados para hacer las cosas correctamente, y que sepamos que ser un niño para siempre no es la vocación de Dios para nadie. Y los remedios están en Cristo Jesús y en la Iglesia. Y no falta nada. Y es posible guardar la unidad y crecer hasta el conocimiento de Jesucristo, de tal manera que estemos realmente compenetrados con Él, con una gran capacidad de conocerle al Señor Jesucristo entre todos. Que así sea.